Observemos el siguiente número, escrito por un alumno de secundaria de los Estados Unidos. A simple vista, se puede observar que esta imagen es de muy baja resolución. Es más, solo tiene 28 por 28 píxeles. Pero cualquier humano fácilmente puede identificar esta figura como el número 3. Estas son algunas otras imágenes sacadas del mismo set de números escritos a mano por alumnos de secundaria en los Estados Unidos. A simple vista, se puede determinar que todos son número 3. Pero ¿cómo hace el cerebro humano para determinar que esto es igual a esto y es igual a esto, a pesar de tantas variaciones entre las imágenes? La respuesta está en que el cerebro humano es un sistema muy complejo. El cerebro humano está formado por millones de neuronas que interactúan entre sí para generar pensamiento complejo. ¿Cómo representa una imagen en la computadora? Simplemente con una matriz de números. En el caso anterior, es simplemente una matriz de 28 por 28. Una matriz no es nada más que una cuadrícula con números. En este caso, números que van desde el 0 al 1. Pero el rango con el cual se representa una imagen no importa. ¿Y cómo representa una matriz la computadora? Simplemente con una serie de números ordenados. Una computadora no ve más que una serie de números al momento de ver una imagen. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar qué número está representando la matriz? ¿Cómo hacemos para identificar el número que está en pantalla? ¿Cómo hacemos para determinar que no es un 0, que tampoco es un 8 y que en verdad es un 3? La respuesta es que esto no es una tarea tan fácil. Para los humanos, esta es una tarea relativamente trivial. Cualquier persona puede identificar eso como un 3. Pero para las computadoras es una tarea mucho más compleja. La computadora no ve más que esa serie de números que está ahí a la derecha. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transformar esos números en una predicción de qué es el número que está en pantalla? Históricamente, esto ha sido un problema muy complicado. Métodos anteriores solo han logrado una eficiencia de predicción de alrededor del 70-75%. Pero con avances recientes en la computación han aparecido técnicas nuevas. Una de esas técnicas es técnicas de inteligencia artificial. Y la técnica que vamos a explorar hoy, específicamente dentro de la inteligencia artificial, es una técnica que ha explotado durante los últimos años. Eso es las redes neuronales. Pero, ¿qué es una red neuronal? A grandes rasgos, no es más que una función matemática que, dadas entradas, nos da salidas. Lo interesante es que esta función matemática puede aprender, puede analizar ejemplos y mejorar su capacidad predictiva. Una red neuronal está ordenada por capas. Una red neuronal posee una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. Cada una de esas capas posee lo que se llaman nodos o neuronas. Esas neuronas están conectadas con las neuronas de la próxima capa a través de variables que se llaman weights. A su vez, cada neurona posee otra variable que se llama bias. Para obtener una salida a partir de una entrada en una red neuronal, lo que debemos hacer es propagar las entradas a través de la capa oculta hasta llegar a la capa de salida. ¿Y cómo realizamos esa propagación? La respuesta es simple. El valor de una neurona se calcula como la suma entre los productos de las neuronas de la capa anterior por su respectivo weight, más el bias de esa neurona. Y de este número se toma una función de activación. Considerando esto, los valores de las neuronas
de la red que aparece en pantalla se calcula de esta manera. En el caso de la neurona 1, se calcula como la activación del weight 1 por el valor de x1, que es la primera neurona que hay en la capa de entrada, más el weight 2 por el valor de la otra neurona que aparece en la capa de entrada, más el bias de esta neurona. Y así sucesivamente con todas las neuronas de la capa. Una función de activación sirve principalmente para prevenir que los números en la red neuronal exploten, debido a que al realizar tantas multiplicaciones y sumas de productos, los valores se pueden volver muy grandes muy rápidamente. Entonces, la función de activación sirve para normalizar los valores. Una de las funciones más utilizadas dentro de la inteligencia artificial y las redes neuronales es la función sigmoidial. La función sigmoidial tiene la siguiente gráfica. Como se puede ver, los valores se mantienen relativamente pequeños. Y esto es muy común con las redes neuronales. Por lo general, se manejan variables que tienen un rango desde -1 a 1. A veces puede ser un poco más grande o un poco más chico, pero por lo general se manejan con números muy pequeños. Ahora que sabemos que es una red neuronal, ¿cómo la podemos aplicar para el ejemplo anterior? Primero tenemos que definir cuál es el comportamiento que queremos observar de nuestra red. Como ya habíamos definido, las imágenes de entrada serán de 28 por 28 píxeles. Visto de otra manera, serán imágenes de 784 valores. Por lo tanto, nuestra red neuronal tendrá que tener 784 neuronas de entrada. Luego, tendremos que tener una capa oculta. En nuestro caso, utilizaremos 16 neuronas ocultas. Pero la cantidad de neuronas ocultas y la cantidad de capas ocultas que utilicemos será arbitraria. Para este caso, utilizaremos 16. Luego, tenemos 10 neuronas de salida. ¿Por qué 10 neuronas de salida y no solamente una neurona de salida que nos diga el número que se encuentra en la entrada? La principal razón por esto es que, como ya habíamos definido antes, las redes neuronales manejan números entre 0 y 1, o entre -1 y 1. Por lo tanto, si tenemos un 9 en la entrada, no hay manera que obtendremos un 9 en la salida. Entonces, lo que realizaremos es que cada neurona de salida representará un número. Por ejemplo, la neurona que se encuentra en la parte superior representará el 0, la segunda neurona representará el 1, la tercera el 2, y así sucesivamente. Nosotros queremos obtener que cuando ingresamos el número 3, escrito a mano, se obtenga la cuarta neurona activada, es decir, la neurona que representa el número 3. Visto de otra manera, la salida que queremos obtener es 0 para el número 0, 0 para el número 1, 0 para el número 2, pero sí en el número 3, y luego 0 para el resto de las salidas. Ahora que definimos el comportamiento que queremos observar de la red neuronal, lo podemos probar. Al probarlo, solo se obtiene una precisión del 10%. Esto es de esperar, porque todavía no ajustamos ninguna de las variables de la red. Es más, este 10% es igual a lo que sería si lo haríamos al azar. Para que una red neuronal aprenda, lo primero que tenemos que hacer es calcular el error. Acá podemos usar una función de error. En nuestro caso utilizaremos la función cross-entropy, donde n es la cantidad de neuronas en la capa de salida y el valor que se quiere obtener en la neurona i de la capa de salida y i la predicción que obtenemos en la neurona i de la capa de salida. Así vamos calculando la diferencia entre la predicción que obtenemos de nuestra red neuronal y el valor que queremos obtener. El comportamiento que nosotros queremos observar de nuestra red es que el error sea lo más cercano a 0 posible, puesto en nuestras palabras que la diferencia entre el valor que queríamos obtener
y el valor que obtuvimos sea lo más cercano a 0 posible. Lo que queremos hacer es minimizar el error. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para minimizar la función de error? La respuesta está en hacer un descenso de la gradiente de la función de error respecto a cada variable. Consideremos por ahora que tenemos una red neuronal muy simple, que solo tiene una variable. Por lo tanto, el error va a depender directamente de esa variable. Si sobre el eje X ponemos todos los valores que puede tomar esa variable y sobre el eje Y el error en cada punto, obtendremos una función. Esa función nos mostrará cómo el error va cambiando dependiendo del valor que toma la variable. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tomar pequeños pasos para encontrar los mínimos locales. Esos pequeños pasos les vamos a llamar deltas. Entonces, lo que queremos ir haciendo es ir ajustando la variable poco a poco para encontrar el mínimo local. Para hacer eso, le agregamos a la variable el delta de la variable. ¿Y cómo calculamos el delta de la variable? La respuesta es bastante simple. Directamente tomamos la derivada de la función de error respecto a esa variable y la multiplicamos por una constante. Esa constante sirve para regular el tamaño de los pasos que vamos a tomar y esa constante debe ser negativa porque lo que queremos hacer es descender la gradiente, no subirla. Lo que nosotros debemos hacer entonces es ir por cada variable de la red neuronal, tomar el resto de las variables como constantes y ir ajustando cada variable según el ejemplo. Así vamos a ir minimizando el error y encontrando los mínimos locales. Obviamente, nunca vamos a encontrar una red neuronal perfecta. Esto se debe principalmente a que nunca vamos a encontrar el mínimo global de la función. Ahora que sabemos cómo funciona una red neuronal y cómo la podemos entrenar, necesitamos una lista de ejemplos para entrenar nuestra red neuronal. En nuestro caso, utilizaremos el set MNIST, que tiene 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 imágenes de validación de todos números escritos a mano por estudiantes de secundaria en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué necesitamos tantos ejemplos de entrenamiento? Existen varias razones por esto. Una de las principales es que vamos ajustando la red neuronal poco a poco. Otra es que necesitamos una red neuronal muy general. Imagínense, estamos usando una función para poder identificar entre distintos tipos de ceros, distintos tipos de 1 y así sucesivamente. Y como podemos ver ahí en las imágenes, varía mucho entre cada 4, entre cada 5, entre cada 6. No hay una función que aplique para todo. Entonces el resultado que vamos a obtener nunca va a ser perfecto, pero sí podemos llegar a muy buenas precisiones. Podemos obtener redes muy generales que pueden identificar patrones en los ejemplos para obtener comportamiento muy complejo. Las imágenes de validación nos van a servir para determinar qué tan bien le fue la red neuronal. Esas 10.000 imágenes de validación deben ser diferentes a las 60.000 imágenes de entrenamiento, porque obviamente si ya ajustamos la red neuronal para esas 60.000 imágenes, cuando la vea de vuelta esa misma imagen, tendrá menos dificultad para identificarla. Pero si le mostramos 10.000 imágenes nuevas, ahí determinaremos realmente si la red neuronal aprendió qué es un número. Luego de haber entrenado la red neuronal con los 60.000 imágenes de entrenamiento, haber ajustado las 17.730 variables que tiene la red neuronal y realizar esto 5 veces, se obtuvo una precisión del 91,69% sobre el set de validación. Esto es una precisión muy alta, debido a que hay números que son muy difíciles de predecir. Hasta los humanos tienen dificultad con alguno de los números que se encuentran en el set.
Ahora observaremos en tiempo real la precisión de esta red neuronal. Dibujaremos números a mano y veremos qué tan bien los predice la red neuronal. Ahora observaremos en tiempo real cómo se comporta la red neuronal. Como ya habíamos mencionado antes, entrenamos una red neuronal con forma 784, 16, 10, 784 neuronas de entrada, 16 neuronas ocultas y 10 neuronas de salida. Y la precisión que se obtuvo sobre el set de validación de MNIST es del 91,69%. Acá observaremos la predicción del número que se encuentra en la cuadrícula. Ahora dibujaremos un 3 y veremos qué también lo puede predecir. Como vemos, luego de dibujar el número 3, la predicción muestra que observa un número 3. ¿Por qué no probamos con otro número? Probemos con el 8. Como vemos, luego de dibujar el número 8, observemos la predicción que dice número 8. ¿Por qué no probamos un último número? Probemos el número 2. Luego de haber dibujado el número 2, vemos que la predicción dice 2.